La universalidad del pecado. Pablo enseña que el pecado es una condición universal que afecta a toda la humanidad. En Romanos 3:23, declara, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, Pablo subraya que no hay ninguna persona justa por sus propios méritos, ya que todos han caído en pecado. La naturaleza del pecado. Para Pablo, el pecado no es solo una acción aislada, sino un poder que esclaviza al ser humano. En Romanos 7, 14-25, Pablo describe su lucha interna con el pecado, destacando que aun cuando desea hacer el bien, encuentra en su carne una ley que le lleva al mal. Esto muestra que el pecado tiene una naturaleza que corrompe la voluntad humana y la separa de Dios. El pecado y la ley. En sus escritos, Pablo explica que la ley de Moisés revela el pecado, pero no tiene poder para liberarnos de él. En Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley actúa como un espejo que muestra la pecaminosidad del hombre, pero no puede salvarlo. Consecuencias del pecado. Pablo enseña que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual y, en última instancia, la muerte eterna. En Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado separa al hombre de Dios, llevándolo a la muerte. Redención y justificación en Cristo. La solución al problema del pecado, según Pablo, se encuentra en la redención que ofrece Jesucristo. En Romanos 5:8, escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó sobre sí el castigo del pecado para que, por medio de la fe en Él, podamos ser justificados, declarados justos, ante Dios. La vida en el Espíritu. Pablo también enseña que aquellos que están en Cristo ya no están bajo el dominio del pecado, sino, que han sido liberados para vivir una nueva vida en el Espíritu. En Romanos 8:1-2, dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La lucha continua. Aunque los creyentes están justificados y han sido liberados del dominio del pecado, Pablo reconoce que la lucha contra el pecado continúa en la vida cristiana. En Gálatas 5:16-17, insta a los creyentes a vivir según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, reconociendo que la carne y el Espíritu están en constante conflicto. La esperanza futura. Finalmente, Pablo enseña que la redención completa, incluyendo la liberación del pecado y sus efectos, será plenamente realizada en el futuro cuando Cristo regrese. En Romanos 8:21, habla de la esperanza de ser liberados de la esclavitud de corrupción, para disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Conclusión. El apóstol Pablo ve el pecado como una fuerza destructiva que afecta a toda la humanidad, pero también como una condición que ha sido abordada y vencida por Jesucristo. A través de la fe en Cristo, los creyentes son liberados del poder del pecado y pueden vivir una nueva vida en el Espíritu, con la esperanza de una completa redención en el futuro.